estaba pensando cuando vos planteás esto del oficio artesanal y del docente como artesano, y que planteás como la naturaleza que hace cosas, y que no hay como una decisión, es casi como una necesidad, ¿no? Y por otra parte la intervención del arte, tomando decisiones y colocando algo nuevo, ¿no? Ujú. Cómo, pensando en los docentes, cómo nos visualizamos. Digo, si tuviéramos que pensar en cuál de las dos como líneas estamos, tal vez muchas veces nos pensamos como aquellos que desarrollamos lo que ya está dispuesto para nosotros, que no podemos tomar decisiones, hay una cuestión como de fatalidad. Este, Claro, claro. Bueno, pero eso, fíjate, en el arte manual eso es el Taylorismo, ¿no? Así, lo que hace Taylor en Estados Unidos a inicios del siglo XIX, ya digamos después de bien desarrollado el proceso de industrialización, es tratar de crear un sistema donde se controlen los gestos mínimos del operario de forma tal que no pierda ni un segundo, ¿no? Entonces, qué sé yo, si tiene que hacer algo con una pieza acá y llevarla hasta allá, entonces hay que poner la mesa acá para que él solo tenga que hacer esto, ¿no? Y lo que se hace es mapear todos los gestos y tratar de optimizar absolutamente cada uno de los gestos para que no se pierda el mínimo tiempo posible. Entonces, una especie de control exhaustivo de cada uno de los gestos. ¿No te parece que, por ejemplo, en educación, cuando nos dicen qué palabra hay que usar, ¿no? Cuando nos dicen que hay que establecer un objetivo que se pueda verificar después en el examen, que sea así, cuando se intenta codificar, ¿no? Hasta los gestos mínimos, intelectuales y manuales, eh, y se intenta poder controlar el proceso, ¿no? Que una cosa, entonces todo tiene que tener un objetivo, ese objetivo tiene que ser verificable a través de indicadores. Bueno, es Taylorismo educativo, digamos, ¿no? claro. Así, y yo creo que eso crea la sensación de que yo no puedo hacer nada más que lo que está mandado, digamos, ¿no? Así, porque ¿qué tiene el oficio? El oficio tiene que incluso tener sus propias palabras, ¿no? Por eso parte de la autonomía del oficio es eso, es saber, y el otro día decíamos en el curso, la educación adquiere un vocabulario que a veces viene de la psicología del desarrollo, a veces viene de la sociología, dependiendo de las modas, los procesos, ahora viene del mundo empresarial, ¿no? Entonces hay que hablar de líderes, hay que hablar de calidad, hay que hablar de objetivos, hay que hablar de claro, competencias, de emprendedorismo, pero ese no es nuestro vocabulario, así, no es el vocabulario del oficio, eso no nació claramente de lo que nosotros hacemos, ¿no? De nuestra relación con nuestra materia de trabajo, con nuestras herramientas, con nuestros rituales. Eh, por eso decía, parte de la autonomía del oficio es que, digamos, el carpintero sabe cuáles son sus herramientas, sabe cómo se llaman, les puede poner nombre, las puede transformar, es decir, nadie le dice cómo hacer una mesa, ¿no? Es verdad que tiene una finalidad, tiene obras ejemplares, ha visto otras mesas. Bueno, si lo llevamos al cine, ¿no? Quien le gusta el cine sabe cómo se usa una cámara, conoce cómo se llaman las partes de la cámara, conoce lo que es un plano, conoce lo que es una escena, sabe que para construir una imagen hay que encuadrar, hay una relación entre figura-fondo, hay una relación en la temperatura del color, se puede hacer foco de una manera o de otra, pero es una caja de herramientas, ¿no? Cuando él va a filmar, él puede decidir cómo usa las herramientas, ¿no? Y cómo combina, y por eso no todos los cineastas o las cineastas filman de la misma manera, y uno puede reconocer en la imagen el sello personal, ¿no? Uno dice, esa imagen parece de Pedro Costa, ¿no? Porque ese tipo de luz, ese tipo de retrato, y también eso, el cineasta tiene en su memoria formas ejemplares, el retrato, el paisaje, la naturaleza muerta, que incluso vienen de la pintura, ¿no? Pero hay todo un código, hay una manera de usar las herramientas, hay una serie de obras ejemplares, es decir, bueno, aquel plano de aquella película de Pasolini, y todos los cineastas se la acuerdan porque es como una referencia. Bueno, yo diría, la docencia es un oficio en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, hasta la época en que yo estudiaba, que los programas eran como ejemplos, este es el programa de historia de la educación de fulanito,
Y eso era una referencia, pero nadie decía, vos tenés que dar esto, porque había libertad de cátedra. Entonces, el profesor podía escoger su contenido, pero no le escogía al azar ni de cualquier manera. Así, habían ejemplos célebres, digamos, ¿no? Entonces, decir, bueno, qué sé yo, ¿cuál era el programa que usaba en la universidad fulano, ¿no? O fulana? Bueno, eso se tornaba una referencia, pero una referencia del propio oficio, ¿no? Entonces, tener un oficio significa tener herramientas, tener obras de referencia, tener un lenguaje propio, y ese lenguaje propio se pone a prueba con los colegas, ¿no? Porque se charla con los colegas y bueno, y fulano de repente usa otro término y yo digo, bueno, es interesante, ¿no? Porque tal vez hay que llamarlo así y no de la manera que yo le vengo llamando, porque le hace más justicia a lo que estamos queriendo decir. Entonces uno somete las cosas a discusión, ¿no? Siempre el conocimiento científico tiene como tres partes, ¿no? Hay que probar los hechos que se alegan, hay que interpretarlos y hay que someterlos a discusión pública. Y todo eso se hace en una comunidad de iguales, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, yo tengo la hipótesis de que el trabajo es la de ahora, ¿no? Es decir, bueno, que la docencia es un oficio artesanal. Y trato de justificarlo, doy mis razones, lo interpreto, ¿no? Ahora lo vamos a discutir y serán otros profesores que me digan, bueno, eso tiene sentido, eso no tiene sentido, o te olvidaste de tal cosa, pero tienen que ser gente que está en el oficio, ¿no? Pero que venga un empresario y me diga que a eso le falta la palabra liderazgo, yo digo, bueno, no, es otra lengua, digamos, así no es nuestra lengua, ¿no? Y cada oficio tiene la suya. Entonces, por eso decía esto, que a veces ese desprecio que hay por la propia tradición pedagógica, ¿no? Hay que volver a estudiar las grandes pedagogas, los grandes pedagogos, su vocabulario, cómo le llamaban a las cosas, y no como cosas superadas de otro tiempo. Así hay que mirarlas con respeto y ver qué estaban intentando decir, digamos, con eso, porque me parece que también esa especie de amor y respeto a la profesión, ¿no? O al oficio, también genera como anticuerpos para decir, bueno, esa palabra no es nuestra, o sea, no me digan que le llame de esa manera porque no es así, no es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? No sé, por eso yo digo, es cierto que la idea de oficio, cuando uno la narra históricamente, parece una cosa antigua, pero lo que caracteriza al oficio todavía vive hoy. Y como decía, los principios, por ejemplo, de libertad de cátedra, esto de que un profesor tiene que poder elegir sus libros, ¿no? Los textos que va a dar a leer a los estudiantes, y los elige porque sabe el oficio, ¿no? Porque sabe qué textos andan mejor, andan peor. Ahora, un profesor que no puede elegir su bibliografía es como un curador que no puede elegir las obras que pone en exposición, ¿no? O un artista que no puede elegir los materiales o las herramientas que usa. Por eso me parece que tal vez hay tres ideas que son para mí muy fuertes, ¿no? Una es esto de que hacer una cosa desde el punto de vista del oficio tiene que ver con amar la cosa en sí misma, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero ser profesor de filosofía porque amo la filosofía, no porque es la profesión que da más plata, ni es en la que mejor no sé qué, tengo que vivir, quiero alimentar a mi familia, quiero sostenerme en esto, pero lo que yo quiero hacer es esto, ¿no? Y lo otro me tienen que posibilitar hacer lo que yo hago, ¿no? Pero tengo que querer eso por sí mismo. Y me parece que cualquier actividad que sea hecha de esa manera, de alguna manera corresponde con el oficio. La otra es poder tener el control del proceso completo, ¿no? Así, hay que poder elegir los textos, poder elegir la manera en que se los da, poder elegir las palabras que usamos para narrar lo que hacemos. Y yo creo que hoy hay una especie de taylorismo, como decíamos, que hace que uno esté un poco obligado a ocupar determinado vocabulario o a usar o a nombrar las cosas de una manera. Pero eso es peligroso, porque también es cierto, peligroso ¿en qué sentido? En que me parece que hoy hay una estrategia que es muchas veces mantener la palabra, pero vaciar de contenido lo que la palabra dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hablar del ejemplo de la universidad, pero se aplica a la escuela y a cualquier nivel y a cualquier, digamos, actividad docente. Nosotros le seguimos diciendo a la universidad pública. El nombre no cambia, pero el financiamiento lo ganan los profesores a título individual. Entonces tienen que competir entre sí y tienen que, digamos,
conseguir recursos a cambio de cumplir con la productividad y no sé qué. Entonces hay ciertos criterios internos que ya no tienen que ver con lo público, con el bien común, sino que vienen de una lógica competitiva, meritocrática, que viene de otro lugar. El problema es que le seguimos llamando universidad pública. Entonces, claro, no es que se acaba la universidad pública en cuanto a su nombre, pero ya empieza a ser otra cosa, claro, ¿no? Entonces el asunto es que cuando no cambia el nombre, pero cambia la institución, empezamos a creer que las cosas están a salvo, ¿no? Por eso hay que preguntarse de nuevo, bueno, pero ¿qué es lo público? O sea, la universidad no es solo pública porque no se paga, ¿no? Lo público tiene que ver con el bien común, y el bien común no puede ser apropiado privadamente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de gestión que honrarían ese lugar de lo público, digamos, ¿no? Esto que decía, así como el juez no puede vender las sentencias y uno no puede contratar un juez, eso es parte de la esencia del ser juez, ¿no? El día que podamos comprar una sentencia, que bueno, en algunas cosas ya se hace, pero es ilegal, digamos, ¿no? Pero cuando alguien puede comprar una sentencia o puede, digamos, contratar los servicios de un juez, la propia naturaleza del lugar de juez se degrada, ¿no? Por eso, un poco ahí viene la frase de la docencia todavía es un oficio artesanal, ¿no? Aunque no nos demos cuenta, porque el día que no lo sea, me parece que empieza a perder su propia naturaleza de oficio, así como el día que podamos comprar una sentencia o contratar un juez, entonces ya no va a existir ese lugar del juez, porque no se puede ser juez de cualquier manera, ¿no? El no vender la sentencia y el no poder ser contratado forman parte de la naturaleza del juez. Entonces, el día que un profesor de escuela pública pueda elegir a sus estudiantes, se acaba la universidad pública o la escuela pública, porque lo que tiene la escuela pública, por ejemplo, es que no hay que merecerla, ¿no? No se entra por mérito, ¿no? La escuela pública todavía es el lugar generoso al que viene todo el mundo, y no se le pregunta de dónde viene ni por qué viene, ¿no? Así, todos los niños que entran a la escuela son nuestros alumnos, no los elegimos, no necesitan demostrar que se lo han ganado, ¿no? Digamos, como un hijo nunca merece el amor de los padres, porque no hay tiempo de merecer, digamos, ¿no? El amor es siempre gratuito. Y un poco eso, la escuela todavía es una institución gratuita porque no pide condiciones, digamos, ¿no? Hay un texto famoso de Derrida que se llama La Universidad sin condiciones, donde él habla un poco de eso, ¿no? Así, para que una institución sea pública, no puede pedir condiciones, ¿no? Cuando la universidad o la escuela empiezan a elegir su clientela, o la llaman clientela, bueno, ya no es lo que era.